De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión, aquí con nuestra nueva imagen, hashtag nueva imagen Pensini, para que nos escriban @Con Todo y Pensini, @Pepensini, @Globovisión. Tenemos al diputado Oscar Ronderos, él acaba de llegar de unas negociaciones con Mercosur y es un tema muy caliente porque hubo una conversación entre el presidente Maduro con uno de sus aliados, que es Tabaré Vázquez, de Uruguay, donde le dice que las cosas en política y en diplomacia son irreversibles, que no están escritas en piedra, le ofrece quizás una reunión, pero también Venezuela tiene que ceder en algunas cosas. ¿Tú nos puedes poner al día qué es lo que está pasando en este momento con Mercosur? Sí, venimos de la reunión del Parlamento del Mercosur que se realizó recientemente en el Uruguay, donde por supuesto el tema Venezuela es el tema principal que salió en el debate. Aprobamos un acuerdo, toda la delegación venezolana, en la intención de que el gobierno venezolano de alguna manera concilie con los otros socios del Mercosur. El gobierno venezolano viene siendo advertido desde septiembre de este mismo año que podría estar sometido a una exclusión del mercado común del sur, en virtud de que el gobierno venezolano no ha adaptado su normativa, sobre todo la normativa arancelaria, relativa a su adaptación al Mercosur. Mientras éramos un socio rico que iba a comprar comida en el sur, en Argentina, en Uruguay, en el Brasil, pues simple y sencillamente no se habían ocupado de verificar si habíamos cumplido o no con los estándares Mercosur, con los estándares arancelarios Mercosur. El Mercosur tiene aproximadamente 9.000 códigos arancelarios y Venezuela está pendiente por acordar por el orden de 7.000. Acuérdense que eso se trata de un mercado común, donde se supone debe haber aranceles comunes, donde debe haber libertad comercial entre los distintos estados, etcétera, cosa que no viene ocurriendo porque la postura ideológica del gobierno venezolano no permite que ese tipo de mecanismos propios del comercio libre, como debe ser en un mercado común libre, además un mercado común de 500 millones de habitantes, es decir, para Venezuela la presencia de Mercosur es trascendental, porque cuando Venezuela va a volver a un mercado de 500 millones de habitantes, un mercado donde pueda entrar con arancel cero con sus productos cuando produzcamos algo, porque el problema es que como el gobierno venezolano ha hecho que en Venezuela no se produzca nada, cuando uno le cuenta a los uruguayos o a los argentinos o a los brasileños que al momento de la llegada del presidente Chávez al poder Venezuela se autoabastecía de carne y de leche, se sorprenden, porque durante estos 18 años lo que hemos ido es a comprar carne y leche a Uruguay, a la Argentina y al Brasil. Sí, ahí tenemos un problema, porque realmente este no ha sido un gobierno que haya sido pro empresarios. De hecho, tenemos de 13.000 empresas, quedan menos de 4.000, y ahorita con esta situación del dólar y que tienen los precios controlados, van a desaparecer y el comercio también está en peligro. No, y el proceso de destrucción del aparato productivo, Pedro, porque, por ejemplo, las fincas que producían millones de litros de leche al mes en el sur del lago de Maracaibo fueron invadidas, fueron tomadas, fueron entregadas a las comunas y hoy no se produce un solo litro de leche en el sur del lago. ¿Por qué? Bueno, porque la postura ideológica del gobierno, la postura ideologizante del gobierno acabó con el aparato productivo incluso para alimentarnos. Cuando se produce la hiperinflación en la Argentina pudo sobrevivir porque se autoabastecía de comida, pero en el caso nuestro nosotros no nos autoabastecemos de comida, peor aún, nosotros compramos el 80% de lo que comemos en el mercado exterior. Cuando tenemos divisa y tenemos un petróleo a 100 o más como estuvo hasta hace poco, bueno, tenemos cómo hacerlo, pero cuando tenemos un petróleo deprimido como estuvo hasta en $25 el barril, pues simplemente no hay las divisas para comprarlo y nos tenemos que morir de hambre porque no producimos la comida que nos comemos. Ahora te pregunto algo, esta nueva intención por parte de Tabaré Vázquez y con Maduro, el presidente Maduro puede llevar a algo, a que sea reversible lo que sucedió con Venezuela. Fíjate que se trata de una iniciativa a la inversa. Fue el presidente Maduro quien le solicitó al presidente Tabaré una reunión para analizar el tema de la postura del Uruguay en el Mercosur. Uruguay es el único afín ideológico que le queda a Maduro en el Mercosur, pero Uruguay se abstuvo frente a la postura de Argentina, de Brasil y de Paraguay, porque el Uruguay depende esencialmente de la Argentina y del Brasil, que son los dos grandes socios comerciales que tiene alrededor. El Uruguay es el jamón del sándwich entre esas dos grandes potencias del sur, Argentina y Brasil, y eso hizo que el Uruguay, frente a una postura ideológica, asumiera una postura económica en virtud de lo que le favorece a su pueblo, de lo que necesita la gente del Uruguay, que es vender su leche, sus quesos, su carne, que es lo que producen en el mercado brasileño, en el mercado argentino, que es el mecanismo a través del cual ellos sobreviven económicamente. En el Uruguay hay 3 vacas por cada ciudadano, en virtud de lo cual los uruguayos viven esencialmente del producto de la carne, de la leche y de los quesos que se producen en el Uruguay, que son de primera. En virtud de lo cual ellos tienen que cuidar su mercado, cosa que
que no ha hecho Venezuela, cosa que nosotros en vez de haber mirado al sur y en vez de haber tenido al sur como ese gran mercado de 500 millones de habitantes donde podíamos ir a colocar nuestros productos, simple y sencillamente nos dedicamos a ir a comprar al sur y no llevábamos nada que pudiéramos producir. Ahora, una de las quejas de la Cancillería es la forma, la metodología que se utilizó para poner en suspensión a Venezuela de ese importante mercado. Pero parece que recibieron un fax, se reclaman que no tienen, que no tienen la autoridad, las personas que ni existe en el librito de Mercosur. Ni la autoridad ni el conocimiento. Ajá, pero ¿qué es lo que pasó entonces ahí? Porque hay un reclamo serio por parte de la Cancillería venezolana. Claro, lo que pasa es que la Cancillería venezolana se comporta como se comporta el gobierno venezolano en las otras cosas que hace. La Cancillería venezolana se comporta como elefante en cristalería en el Mercosur y en los elementos diplomáticos, lejos de conversar, lejos de dialogar, sale con tonos altisonantes, sale con descalificaciones para el presidente Macri. Por ejemplo, la canciller le dijo al presidente Macri boca sucia. ¿Qué elementos puede tener para el diálogo un gobierno después que su jefe de gobierno ha sido descalificado públicamente por la canciller de otro de los países que se supone un país del mismo mercado al que pertenecemos? En virtud de lo cual el gobierno argentino no va a estar en el mejor ánimo para conversar. Y esta advertencia que viene haciendo... Ni tampoco Brasil, pero además esta advertencia se viene haciendo desde septiembre de este mismo año y apenas el viernes de la semana pasada, a 2 días de que se venciera el plazo para que Venezuela fuera excluida del Mercosur, se produce una comunicación de la canciller muy tarde en la intención de promover el protocolo de Olivos para la resolución de controversias en el Mercosur. Ya a Venezuela se le había aplicado la Convención de Viena, donde dice que si usted incumple en un tratado bilateral las condiciones que tiene que cumplir, pues simple y sencillamente el otro está relevado. Pero la Cancillería también dice que nosotros no pertenecemos a ese protocolo de Viena porque nosotros no firmamos allí. Pero el protocolo de Viena es el gran marco de la ley de los tratados. El protocolo de Viena es el marco de la ley de los tratados. Rige por encima de todos los tratados porque es la ley de los tratados. En virtud de lo cual el gobierno venezolano... Ese argumento entonces es nulo. Pero si el gobierno venezolano hubiera querido asistir acudir al protocolo de Olivos para la resolución de controversias en el Mercosur, ha podido plantearlo en septiembre y no plantearlo 2 días antes del vencimiento del término. Eso también, eso hace eso demuestra que la Cancillería tardíamente se dio cuenta que tenía un instrumento del cual podía hacer uso y que no lo había hecho producto de la altisonancia, producto del desconocimiento, producto de la conducta de... Un poco te pregunto de arrogancia. Arrogancia. Porque también se sabe entre pasillos que siempre se cuela la información que el presidente Maduro tenía la seguridad que no nos iban a suspender ni nada, por lo menos eso le habían dicho. ¿Será esto cierto? Yo creo que el presidente Maduro no estaba bien informado si le habían dicho que no nos iban a suspender. Ellos contaban con la disposición del Uruguay de defender la permanencia de Venezuela siempre y cuando no fuera contra los intereses del Uruguay y de los uruguayos. Al momento en que vieron su mercado en riesgo, simple y sencillamente acudieron por el beneficio de los uruguayos y del Uruguay, que es lo que tiene que defender el jefe de gobierno del Uruguay. Yo no te voy a preguntar entonces de quién es la culpa, pero te voy a preguntar, ahora cómo queda Almagro, cómo queda la Carta Interamericana, ¿esto da pie a que se desempolve esa Carta Interamericana o esta mesa de negociación que se está llevando a cabo, que vamos a entrar en ese tema para ver cuál es tu opinión de lo que va a suceder mañana, ha enfriado, le tiró un balde de agua fría de eso encima? La expulsión de Venezuela del Mercosur es el hecho más grave que ha ocurrido en política internacional y es el revés más fuerte que ha... Es lo más grave que ha ocurrido en estos 20 años y que esta Cancillería ha resistido. El tema de la Carta Democrática Interamericana está latente. La Carta Interamericana simple y sencillamente se activó al inicio para empezar a analizar lo que venía en Venezuela y uno de los mecanismos que establece la propia Carta Interamericana es la instalación de una mesa de diálogo arbitrada, en este caso por UNASUR y no por la OEA porque el gobierno no lo permitió, pero la OEA se solidarizó con el proceso de diálogo que viene dándose en Venezuela y ese proceso de diálogo tan solo es un stand-by. Ese proceso de diálogo tan solo es, vamos a revisar si podemos resolverlo conversando, si lo podemos resolver por las buenas. De lo contrario, los mecanismos de la Organización de Estados Americanos y de la propia UNASUR, cuidado, se pueden activar contra Venezuela. Sigue adelante la mesa, sigue adelante oposición, gobierno, con algunos antecedentes que mañana no va a ser un día fácil. Hay amenazas, hoy habló Henry Ramos Malú, por eso te pregunto directamente, tú que representas Acción Democrática, que dice que no van a estar en la mesa. Tenemos también a la madre y a la esposa de Leopoldo López, la esposa de Ledesma, haciendo una huelga encadenada en la iglesia al frente de Roma.
y que no se sabe aquí cómo ha reaccionado la iglesia. La misma iglesia sacó ayer, Parolín, una carta con los 4 puntos que no se han cumplido y el gobierno que dejó de ir a algunas de las reuniones, a algunas de las mesas. Ese cuadro, en ese escenario, en ese contexto, mañana, ¿qué va a pasar? El día 6D, después de un año que ustedes ganaron como diputados la mayoría en la Asamblea. Bueno, llega mañana el día 6 de diciembre y el gobierno no ha cumplido con las cosas con las que se comprometió. Simple y sencillamente, hoy decía Henry Ramos con mucha razón, que si el gobierno no cumplía con las cosas que se comprometió y si la mesa de diálogo no tiene sentido, pues simple y sencillamente Acción Democrática se iba a parar. Pero eso pareciera que no es solamente una postura de Acción Democrática, esa postura ha trascendido al resto de los factores de oposición, porque los factores de oposición perciben que el gobierno no está cumpliendo con las cosas que se comprometió en la mesa. No está cumpliendo con la liberación de los presos políticos, no está cumpliendo con la activación del canal humanitario, no está cumpliendo con el cronograma electoral y el reconocimiento a las competencias de la Asamblea Nacional, en virtud de lo cual ninguna de las 4 cosas a las que el gobierno se comprometió está cumpliendo para el día de mañana. Si el día de mañana llega y esa situación continúa, pues simple y sencillamente es muy probable que no se produzca reunión con el gobierno, sino que los actores de la Mesa de la Unidad tan solo se reúnan con los mediadores. ¿Qué significa sentarse con los mediadores? ¿Que se pararon de la mesa? ¿Eso está contemplado en las mesas de negociación política? Claro, eso es, la negociación política tiene unos mensajes de comunicación. El hecho de que yo no me siente con la otra parte, sino que me siente solo con los mediadores. ¿Quiénes son los mediadores? El monseñor Cheli, el enviado del Vaticano, el presidente Rodríguez Zapatero, el presidente Fernández y el presidente Torrijos, que son los agentes de buena fe de la conversación. El decir, no me quiero sentar con el factor gobierno es porque el reclamo que se le va a hacer a los mediadores es decirles, bueno, mire, el gobierno se comprometió a esto, a estas 4 cosas que acabo de señalar y no lo cumplió. Pero pareciera que los mediadores están tan claros como nosotros o más cuando vemos la Carta del Vaticano y donde hoy, por ejemplo, decía Diosdado Cabello que quien escribe la carta no es el Papa, sino Pietro Parolín. Pero es lo mismo. Porque bueno, no solo que es lo mismo, sino que es que el señor Pietro Parolín es el secretario de Estado del Vaticano, es quien compromete externamente como al Vaticano. Canciller. Es como el canciller del Vaticano y pareciera no conocer el diputado Cabello el orden de la jerarquía del Vaticano. Por un lado. Por otro lado, se presenta la situación de que el Papa no activa directamente en este tipo de situaciones, sino que es su secretario de Estado quien lo hace. Esa es la forma como se hace en este tipo de mecanismos diplomáticos. Y por eso entonces nosotros estamos haciendo la advertencia de la oposición que no se ha cumplido con ninguno de los factores. Por otro lado, nosotros hemos cumplido con la desincorporación de los diputados de la pero zona. ahí hay una queja, porque nosotros sí vimos que desincorporaron a los 3 diputados, pero como que esperaban que se hiciera como una especie de esperaban fiesta, que nos flageláramos, que nos tiráramos en el piso, eso no puede pero ser. Era lo que se Simple y esperaba. sencillamente los diputados metieron una comunicación ante la Secretaría de la Asamblea Nacional donde dijo que ellos se desincorporaban de sus funciones acatando la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo y la Asamblea simple y sencillamente tomó nota y ejecutó esa decisión. Por otro lado, nosotros también contribuimos con el tema de la paralización de la convocatoria de la Marcha Miraflores. Nosotros también paralizamos el proceso de juicio político que se estaba llevando a cabo en contra del presidente Nicolás Maduro por la responsabilidad política en el incumplimiento de sus deberes y todo eso se hizo en contribución al diálogo. Todo eso se hizo en la intención de ver si podíamos conversar para resolver la situación de los presos políticos, para resolver la situación del canal humanitario para medicinas y alimentos. Todo lo contrario, vimos preso a un médico por haber recibido medicinas en el Hospital de los Magallanes de Catia, 2 médicos y algunos trabajadores del Hospital de los Magallanes. El tema del reconocimiento de la Asamblea Nacional y las competencias. El viernes vimos a Héctor Rodríguez solicitando al Tribunal Supremo que designe a los 2 rectores electorales que tienen vencido por mañana ustedes van a designar. Mañana va el informe del Comité de Postulaciones Electorales. ¿Ya tienen a los 2 candidatos? Ya hay 10 candidatos, de los cuales la Asamblea Nacional debe escoger 2. ¿Cuándo? El día de mañana. Mañana. Y si el Tribunal Supremo, si mañana deciden también ellos nombrar a 2, viene otra vez otro choque, otra confrontación. Bueno, pero es que si el reconocimiento, en el diálogo hemos pasado pasa por el reconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional y la designación de los rectores del CNE es una competencia constitucional atribuida a la Asamblea Nacional y no al Tribunal Supremo. Y no hay omisión legislativa porque la Asamblea Nacional va a proceder a nombrar y ha venido llevando a cabo un cronograma que culmina el día de mañana con la designación de los rectores. Claro, ahora mañana, ¿qué va a hacer Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el mecanismo
mismo. Mañana hablan con los mediadores, ahí no puede haber ningún tipo de conflicto. Va a pedir algo, solicitar algo, pero como decía entonces, no se cumplió, que ya se sabe que no se va a cumplir por lo menos para mañana, a menos que suceda algo en las próximas 24 horas. Bueno, pero te paras, ¿qué dices? Habían indicado que liberaban a John Goycochea. Eso sería una demostración, pero es que el tema como decía hoy Henry, el tema de soltar los presos goteados, de soltar los presos poquito a poco no tiene ningún sentido. El tema de los presos políticos tiene que ser una situación que se corrija. Ayer incluso con los presos que se pusieron en huelga de hambre corrió la especie de que habían sido golpeados en la sede del SEBIN. Hoy el diputado Rosmi Mantilla y la señora Rosa Orozco están, la mamá de Geraldine Moreno, están manifestando encadenados en la enunciatura apostólica. Tenemos a la mamá y a la esposa de Leopoldo López y a la esposa del alcalde Antonio Ledesma en Roma manifestando también encadenadas. Bien, tenemos una situación que pareciera que el gobierno, lejos de ayudarse con el diálogo a avanzar y a descomplicar su situación, parece que la complica más. ¿Qué pasaría entonces después? ¿Cuál es el día después? ¿Se paran de la mesa? ¿Qué viene después? No nos paramos de la mesa, simple y sencillamente no nos sentamos con el gobierno. Nos sentamos con los mediadores y dejamos constancia frente a los mediadores que hay un incumplimiento flagrante por parte del gobierno de las cosas a las que se comprometió en esa mesa de diálogo de la que ellos son los garantes. ¿Crees que el fallecimiento de Fidel Castro, el presidente de Cuba, pueda ayudar a resolver algunos de estos problemas? ¿Crees que era una figura muy importante? Esta es la última pregunta. Yo creo que no era una figura muy importante, yo creo que era una figura definitivamente terrible para la historia. Un señor que de sus 90 años gobernó 47 y que cuando se separa del poder deja por 10 años más a su único hermano vivo. Pues mire, pareciera que no estamos en presencia de un demócrata. Eso no es el deber ser, eso no es lo que un país se merece, eso no es lo que Cuba se merece y mucho menos lo que Venezuela se merece. Pero con todos los lineamientos de esta modernidad que ha tratado de traer Raúl Castro, de hecho hasta abrieron relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y viene una nueva camada que ya se va preparando. El señor Trump no está conforme con lo que ha pasado en Cuba y creo que los disidentes cubanos que padecen el gobierno de Raúl Castro en Cuba tampoco lo están de acuerdo. Oscar, hablamos otra vez, muy agradable la conversación. Gracias por venir, Oscar Ronderos, diputado por Acción Democrática a la Asamblea Nacional. Mañana es un día importantísimo, quizás.